Bien, chicos, vamos a ver ahora, ¿sí? Clases de matrices. En el video anterior hemos visto qué es una matriz, qué es el orden de una matriz, cómo se denota una matriz, cómo se denota el elemento de una matriz, ¿ya? Ahora vamos a ver los tipos de matrices que hay. Bien, son estos cuatro, ¿ya? Tenemos a la matriz rectangular, a la matriz fila o vector fila, a la matriz columna y a la matriz nula. ¿Ya? ¿Cuándo es una matriz rectangular? ¿Cuándo se dice que una matriz es rectangular? ¿Ya? Cuando el número de filas es diferente al número de columnas. Es como que el antónimo o el opuesto de la matriz cuadrada. ¿Sí? En el video anterior también hablamos de una matriz cuadrada, ¿no? Dijimos que una matriz cuadrada es aquella matriz donde el número de filas y de columnas son iguales. Y al hacer el arreglo ya no tendría la forma rectangular. Ustedes saben que por definición la matriz es un arreglo rectangular. En cambio, una matriz cuadrada es un arreglo cuadrado porque el número de filas y el número de columnas son iguales. En el caso de una matriz rectangular se está refiriendo a una matriz cualquiera excepto la cuadrada. ¿Ya? O sea, donde el número de filas es diferente al número de columnas. Por ejemplo, ¿no? Esta es una matriz rectangular porque es 3 filas, 2 columnas, tiene 3 filas, 2 columnas, son diferentes. Aquí tenemos otra matriz rectangular, una fila, 3 columnas. ¿Ya? Entonces, si ustedes en algún problema, algún ejercicio les habla y les menciona que la matriz es una matriz rectangular, se entiende que no es cuadrada. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver el siguiente tipo de matriz fila o vector fila. ¿Cuándo se dice que una matriz es fila o cuándo se le llama matriz fila? Aquella matriz donde el orden es 1 por n. ¿Eso qué significa? Que va a tener una fila. ¿Ya? Una matriz fila es aquella matriz que solo tiene una fila y puede tener cualquier cantidad de columnas, ¿ya? Pero solamente una fila. Por ejemplo, esta es una matriz fila porque tiene una fila y, bueno, 3 columnas, sería una matriz de 1 por 3. ¿Sí? Las columnas pueden ser cualquiera, con cualquier cantidad, pero la fila es 1. O tenemos aquí también otra matriz fila de 1 por 2. ¿Ya? Pero se dice que es matriz fila cuando es de una fila. ¿Ya? Siguiente, matriz columna. Una matriz columna es similar a una matriz fila, ¿no? Una matriz fila es cuando tiene una fila, entonces una matriz columna será aquella matriz que tiene una columna. Y la cantidad de filas puede ser la cantidad cualquiera. Por ejemplo, tenemos aquí esta matriz columna, ¿no? Esta es una matriz de orden 3 por 1. Acá tenemos otra matriz columna. Esta sería una matriz de 2 por 1. ¿Ya? Entonces la matriz fila y la matriz columna están relacionadas. Va a ser matriz fila cuando es una matriz de orden 1 por n, es decir, de una sola fila, y una matriz columna es una matriz de m por 1, es decir, de una sola columna. Muy bien. Siguiente, matriz nula. ¿Cuándo se dice que una matriz es nula? Cuando todos sus elementos son nulos, es decir, cuando todos sus elementos son 0, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos esta matriz. Esta es una matriz nula es una matriz cuadrada nula, diríamos, ¿no? De orden 2 por 2, pero todos sus elementos son nulos, o sea, 0. Aquí también tenemos otra matriz nula. La cantidad de filas y la cantidad de columnas, esta por ejemplo es una matriz de orden 2 por 3. La cantidad de filas y de columnas puede ser cualquiera, pero siempre todos sus elementos van a ser 0. Entonces se dice que es una matriz nula. ¿Ya? Es importante conocer esta categorización o clasificación de matrices porque les va a servir como datos para resolver ejercicios o problemas. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a hablar un poquito más al detalle de las matrices cuadradas. Ya lo he mencionado,
¿sí? Una matriz cuadrada es aquella matriz donde el número de filas es igual al número de columnas, ¿ya? Ahora, dentro de todo ese grupo de matrices cuadradas se clasifican o se subdividen en 5 grupos. Tenemos la matriz diagonal, la matriz escalar, la matriz identidad, la matriz diagonal superior y la matriz diagonal inferior. Todas estas matrices son matrices cuadradas. Entonces, si ustedes escuchan o les mencionan un ejercicio y les dice, ¿no? Se tiene la matriz diagonal. Entonces, en este caso se sabe, ya se sobreentiende de que es una matriz cuadrada. O si les habla de una matriz escalar, se sobreentiende que es cuadrado, o sea, el número de filas es igual al número de columnas. Una matriz de identidad también es cuadrada, una matriz diagonal superior también es cuadrada y una matriz diagonal inferior también es cuadrada. ¿Ya? Bien, vamos a ver cuándo es una matriz diagonal. Una matriz es diagonal cuadrada, ¿ya? Donde al menos un elemento de la diagonal principal no es 0 y los demás son todos ceros. Aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Porque vamos a recordar la parte de diagonales, de las diagonales de una matriz. Aquí cuando vimos esta parte, ¿sí? Hablamos de una matriz cuadrada va a tener diagonales, obviamente, ¿no? Ahora, va a tener una diagonal principal y una diagonal secundaria, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diagonal principal? Es esta, la que está inclinada hacia la izquierda. Y la diagonal que se inclina a la derecha se le llama diagonal secundaria. Esto es importante recordarlo para que podamos entender o identificar cuándo es una matriz diagonal. Dice cuando todos los elementos de la diagonal principal, o bueno, donde al menos un elemento de la diagonal principal no es 0. Y lo demás son todos ceros. ¿Ya? Por ejemplo aquí, ¿no? Esta es una matriz diagonal porque tiene al menos un elemento en la diagonal principal. Esta vendría a ser la diagonal principal. Para que lo recuerden y lo tengan claro, la que se inclina hacia la izquierda. Esta viene a ser mi diagonal principal. Entonces, esta va a ser una matriz diagonal porque tiene al menos un elemento que no es 0. Y todos los demás son ceros. ¿Ya? ¿Sí? Entonces aquí puede ser 1, puede ser cualquier número, ¿ya? Y todos los demás de aquí tienen que ser ceros. Otro ejemplo aquí, ¿sí? Este también es una matriz diagonal porque, ¿sí? Más de un elemento de la diagonal principal no es 0. Los demás son 0. ¿Ya? Entonces, en conclusión, va a ser una matriz diagonal cuando los elementos de la diagonal principal al menos uno sean diferentes de 0. O puede ser 2 diferentes de 0, o 3, o puede ser que todos sean diferentes de 0. Y los demás elementos que están fuera de la diagonal principal tienen que ser 0. ¿Ya? Entonces se dice que es una matriz diagonal. Siguiente, matriz escalar. ¿Cuándo se dice que es una matriz escalar? Bueno, va a ser cuadrada, obviamente. Y todos, ¿sí? Todos los elementos de la diagonal principal son iguales a un número diferente de 0. Repito, cuando decimos que es una matriz escalar, cuando los elementos de la diagonal principal de la matriz son todos iguales. Y son iguales y tienen que ser también diferentes de 0. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí. Esta es una matriz escalar porque los elementos de la diagonal principal, que es esta, son iguales y son diferentes de 0. ¿Ya? Entonces se dice que es una matriz escalar. Muy bien, pasamos a hablar sobre la matriz identidad, ¿sí? Ustedes también van a escuchar mucho sobre la matriz identidad. ¿Cuándo se dice que una matriz es identidad? ¿Ya? Bueno, una matriz identidad es una matriz escalar, es decir, los elementos de la diagonal principal pues, son iguales y son diferentes de ceros, pero además, ¿ya? Estos elementos de la diagonal principal tienen que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, repito, una matriz identidad es una matriz escalar, solo que los elementos de la diagonal principal son igual a 1.
Eso es lo que le diferencia entre una matriz escalar, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, esta es una matriz identidad porque los elementos de la diagonal principal son unos. Acá tengo otra matriz. Es identidad porque todos los elementos de la diagonal son unos. Bien. Siguiente. Matriz diagonal superior. ¿Cuándo se dice que una matriz es diagonal superior? ¿Ya? Cuando es una matriz cuadrada, obviamente, ¿ya? Y los elementos que están ubicados por debajo de la diagonal principal son todos cero. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta matriz de acá es diagonal superior porque esto viene a ser los elementos de la diagonal principal. Entonces todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. Y aquí tenemos este cero, ¿verdad? Entonces se dice que es una diagonal superior. O por ejemplo esta, ¿no? Esta matriz de 3 por 3. ¿Sí? Esta es la diagonal principal. Y todos los elementos por debajo de la diagonal, sería estos de acá, todos son ceros. Entonces se dice que es una matriz diagonal superior. ¿Ya? Y luego tenemos a la matriz diagonal inferior, que es lo opuesto a la matriz diagonal superior. La diagonal superior es cuando todos los elementos de la diagonal, todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. Una matriz diagonal inferior es al contrario, cuando todos los elementos de la diagonal principal, los que están arriba de la diagonal principal, son ceros. ¿Sí? Son elementos, es una matriz diagonal inferior si los elementos ubicados sobre la diagonal, o sea, los que están por arriba, son ceros. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es la diagonal principal, los que está arriba es cero. Otra matriz diagonal inferior es esta es la matriz principal y todos los elementos que están por arriba son ceros. ¿Ya? Fácil de recordar. Entonces una matriz diagonal, si los elementos de su diagonal principal, al menos uno es cero, uno es diferente de cero, o puede ser que todos sean diferentes de cero. Una matriz escalar es cuando los elementos de la diagonal principal son iguales y diferentes de 0 y diferentes de 1, porque si los elementos de la diagonal fueran todos iguales a 1 sería una matriz identidad. Y una matriz diagonal es superior cuando todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros, los que están por debajo de la diagonal principal son ceros, y va a ser matriz diagonal inferior cuando todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros. ¿Ya? Recordemos esta parte porque también es importante, repito, para resolver problemas, porque van a ser datos importantes que me van a servir para encontrar la solución a los ejercicios. Muy bien, vamos a ver ahora las relaciones que se dan entre matrices, ¿ya? Las matrices son muy parecidas a los conjuntos, ¿ya? Así como había relaciones entre conjuntos, ¿se recuerdan? ¿Sí? Relación de igualdad, relación de disyunción, relación de inclusión, ¿sí? También hay relaciones entre matrices. ¿Qué relaciones entre matrices tenemos? La relación de igualdad de matrices, similar al de los conjuntos, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando decíamos que dos conjuntos son iguales? Cuando todos sus elementos son iguales. Entonces aquí la relación de igualdad de matrices es similar, ¿no? Entonces decimos aquí que dos matrices son iguales, o sea, cumplen la relación de igualdad cuando las dos matrices son iguales. ¿Y cuándo van a ser iguales? Cuando todos los elementos de las matrices son iguales y obviamente tienen que ser ambas matrices del mismo orden, ¿ya? Dos matrices son iguales y se escribe de la siguiente manera: A igual a B, si, solo si son ambas matrices del mismo orden, o sea, si una es de 2 por 3, la otra también tiene que ser 2 por 3, o si una es de 4 por 5, la otra también. Y además sus elementos correspondientes son iguales. ¿A qué se refiere elementos correspondientes? Es decir, que el elemento de la fila 1 y la columna 1 de la matriz A tiene que ser igual al elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz B. Es decir, ¿no? Aquí está, ¿no? Es decir que, obviamente,
el elemento de la fila 1, columna 1 en la matriz A, tiene que ser igual al elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz B. Acá dice, ¿no? A es igual a B si y solo si, obviamente, primera premisa, que el número de filas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B y que el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de columnas de la matriz B y también que el elemento de la misma fila y de la misma columna de la matriz A tiene que ser igual al elemento de la misma fila y la misma columna de la matriz B. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿no? Me dice, calcula x menos y si las matrices son iguales. Y me están dando como dato dos matrices. La matriz A y la matriz B. Y otro dato muy importante, me dice que A y B son iguales. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que para empezar tienen que ser del mismo orden. Bueno, y en este caso pues decimos que A es de 2 por 2. Y B también, o sea, ambos son matrices cuadradas, cumple. Y la siguiente premisa es esto, ¿no? ¿Ya? Entonces quiere decir, este de aquí viene a ser el elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz A. Y este sería el elemento de la fila 1, el elemento, perdón, de la matriz B de la fila 1, perdón, columna 1. Entonces, estos serían los elementos correspondientes. Entonces, A11 tiene que ser igual a B11, porque son iguales. Entonces, x menos 3y es igual a 2. ¿Ya? ¿Qué más? Este sería el elemento de la matriz A de la fila 1, columna 2, y este sería el elemento de la matriz B de la fila 1, columna 2. Estos son los elementos correspondientes, entonces tienen que ser iguales. Eso quiere decir que x es igual a 6 menos y. ¿Ya? Ahora miren, de estas dos igualdades yo ya puedo hallar cualquiera de las dos variables. En este caso, aquí en x voy a reemplazar por este valor de x. ¿Ya? Entonces ya no sería x, sino sería 6 menos y menos 3y igual a 2. Con eso voy a hallar y. Esto se reduce, sería 6 menos 4y igual a 2. Este 4y pasa a la derecha, cambia signo, y el 2 a la izquierda cambia signo. Por lo tanto, me sale que y es igual a 1. Y si y es igual a 1, x es igual a 6 menos 1, 5. Ok, ¿qué nos piden en esta ocasión? Nos piden x menos y, o sea, 5 menos 1, 4. Y ya está. ¿Ya? Entonces, como me decían que son iguales, se sobreentiende que tiene que tener el mismo número de filas, el mismo número de columnas, y los elementos correspondientes también tienen que ser iguales. Muy bien, vamos a ver siguiente relación que se cumple entre matrices. Tenemos la relación de la transpuesta de una matriz. Es decir, toda matriz tiene una transpuesta. ¿Y qué es la transpuesta? Se llamará transpuesta de una matriz, ¿ya?, a la matriz AT, o sea, así vamos a simbolizar a la matriz transpuesta, ¿ya? Obviamente, si es la transpuesta de esta matriz A, ¿cómo simbolizo su transpuesta? La misma letra, ¿ya?, pero arriba le pongo un T. Eso significa que es la transpuesta, de la matriz A, ¿ya? Y esta se obtiene, o sea, ¿cómo obtengo la matriz? Fácil, intercambiando las filas por las columnas. Es decir, la fila de la matriz A pasaría a ser columna en su matriz transpuesta. Y la columna de la matriz A pasaría a ser fila en la matriz transpuesta. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá. Dice, sea esta matriz A, es una matriz 3 por 2, estos son los elementos, y vamos a hallar su transpuesta. Entonces, simbolizamos la misma letra, le ponemos la T arriba, y en este caso se va a intercambiar, dice, fila por columnas. Este 4,0 raíz de 2, todo esto era la columna, entonces pasa a ser fila. ¿Sí? Fíjense bien, todo esto era columna 1 y ahora viene a ser columna
Ahora, perdón, viene a ser fila 1. O sea, se intercambia. Esto es columna 1 y pasó a ser fila 1. Igual aquí, esto es columna 2 y pasó a ser fila 2. Entonces ese intercambio de filas y columnas viene a ser la matriz transpuesta y por lo tanto también se va a intercambiar, o sea, se va a invertir el número de filas. Inicialmente A era 3 por 2, su transpuesta va a ser al contrario, 2 por 3. ¿Ya? Bien, ¿qué propiedades o teoremas se cumple con respecto a la transpuesta de una matriz? Me dice, si A y B son matrices cuadradas del mismo orden y sea variable, sea un escalar cualquiera, se cumple lo siguiente. A ver, si yo sumo dos matrices cuadradas o resto dos matrices cuadradas y a la suma le quiero sacar la transpuesta, me va a salir exactamente igual a que a este matriz lo eleve a la transpuesta, le sume y lo reste, la otra matriz elevada a su transpuesta. Eso también me puede servir como dato para resolver ejercicios. ¿Qué otra propiedad se cumple aquí? Que la transpuesta de una matriz transpuesta es la misma matriz. Ya es como que decir acá, se va y queda A, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más me dice acá? Que si yo tengo una matriz cualquiera y le multiplico por un escalar y lo quiero sacar su transpuesta, va a ser igual a que haga primero la transpuesta de la matriz y después la multiplico por el escalar. Tiene esa propiedad. O si yo quiero sacar la transpuesta del producto de dos matrices, me va a salir igual el mismo resultado, ¿ya? En este caso, invirtiendo, ¿no? B elevado a la transpuesta por A elevado a esa transpuesta. Va a salir el mismo resultado. Estos datitos por aquí me pueden servir para resolver ejercicios. Eso fue entonces la relación de la transpuesta de una matriz. Vamos a ver ahora la siguiente relación entre matrices. La matriz simétrica, ¿ya? Cuando se dice que una matriz es simétrica, ¿ya? Obviamente tiene que ser cuadrada, ¿ya? Y además tiene que ser igual a su transpuesta. Entonces se dice que una matriz es simétrica cuando esa matriz obviamente es cuadrada y si le sacamos la transpuesta a esa matriz me sale exactamente igual a la misma matriz. Es decir, que la matriz A es exactamente igual a la transpuesta de sí misma. Ejemplo, ¿no? Tengo aquí A, esta es una matriz de 3 por 3, es cuadrada, y vamos a sacar su transpuesta. Entonces, en este caso, la transpuesta vamos a invertir filas y columnas. Esto que es fila, ahora va a pasar a ser columna. ¿Correcto? Pasó a ser columna. Esto era fila y ahora pasó a ser la segunda columna. Esto era la segunda columna, pasó a ser la segunda fila. Esto era la tercera fila, ahora pasó a ser la tercera columna, ¿no? Y obviamente, bueno, como aquí en la transpuesta también se tiene que intercambiar el orden, bueno, como es una matriz cuadrada, pues el orden es el mismo. Ahora, ¿qué sucede, no? Si comparamos ambas matrices, vamos a borrar para que se vea mejor. Entonces, si comparamos la matriz A con su transpuesta, vemos que son iguales porque el elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz A es igual al elemento 1 del elemento de la fila 1, columna 1 de la matriz transpuesta. Lo mismo, ¿no? El elemento de la fila 1, columna 2 de la matriz A es igual al elemento de la fila 1, columna 2. Igual aquí también, ¿no? El elemento de la matriz A de la fila 1, columna 3 es igual al elemento de la fila 1, columna 3 de la transpuesta. O sea, todos sus elementos correspondientes son iguales. ¿Ya? Entonces, como son iguales, decimos en este caso que A es una matriz simétrica.
porque la matriz es igual a su transpuesta. ¿Ya? Muy bien, entonces ya saben, va a ser una matriz simétrica cuando obviamente tiene que ser cuadrada y cuando esa matriz es exactamente igual a su transpuesta. Otra relación entre matrices tenemos la matriz antisimétrica, que es obviamente lo contrario el opuesto a la simétrica. Cuando es una matriz antisimétrica, ¿no? Es una matriz cuadrada, obviamente. Y va a ser antisimétrica si solo si es igual al opuesto de su transpuesta. ¿Ya? La matriz es simétrica cuando es igual a su transpuesta. Va a ser antisimétrica cuando la matriz es igual al opuesto de su transpuesta, ¿no? Así lo simbolizamos. El opuesto, o sea, el negativo de su transpuesta. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta matriz, es una matriz es cuadrada, de orden 3×3. Vamos a sacarle su transpuesta. En este caso la transpuesta intercambia filas con columnas. Esta fila va a pasar ahora a ser la columna de la matriz transpuesta. Esta segunda fila va a ser igual a la segunda columna y finalmente esta tercera fila es igual a la tercera columna. ¿Ya? Ahora, si nosotros comparamos los elementos correspondientes, ¿sí? En este caso, pues estos serían los elementos correspondientes, ¿sí? Ambos elementos, bueno, podríamos decir que son iguales, pero si yo comparo este 2 con este menos 2, observo que este elemento es el opuesto del 2. Igual aquí, comparamos estos elementos, este de acá es el opuesto de 8, menos 8 es el opuesto de 8. O si comparamos el menos 2 con este 2, ¿sí? Es el opuesto de menos 2 es 2. Bueno, en este caso sigue siendo 0. De menos pi es pi. ¿Ya? Siguiente elemento, este es menos 8. Su opuesto va a ser 8. De este es pi, su opuesto va a ser menos pi. Y de 0, obviamente 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos observando que la matriz transpuesta tiene todos los elementos de la matriz A, pero con diferentes signos. Si acá es 0, aquí también es 0, pero si acá es menos 2, más 2, si acá es menos 8, más 8. Aquí acá es más, acá es menos, más menos, más menos, aquí era menos, acá será más. ¿Ya? Entonces, así se dice que A es una matriz antisimétrica, pues la matriz A es igual al opuesto de la transpuesta de la matriz. ¿Ya? Nota importantísimo, ¿no? Dice, si A es una matriz antisimétrica, entonces se cumple que el elemento de la matriz es, en este caso, es igual a 0. ¿Ya? Si A es una matriz antisimétrica, entonces su elemento tiene que ser diferente de 0 y es igual a J, o sea, el número de filas tiene que ser igual al número de columnas. Y listo. Bien, vamos a ver ahora la traza de una matriz. ¿Ya? ¿Qué es la traza de una matriz? ¿Ya? A ver, la traza de una matriz obviamente tiene que ser cuadrada para sacarle la traza, ¿ya? La traza de una matriz cuadrada viene a ser la suma de todos los elementos de su diagonal principal. Por ejemplo, tengo esta matriz A. Esa es una matriz cuadrada, ¿no? De orden 3×3. Esta viene a ser la diagonal principal. Y estos vienen a ser sus elementos. Entonces, si queremos sacar la traza de esa matriz, entonces sumaremos todos los elementos de la diagonal principal. Menos 11 más 20 menos 6, 3. Y eso sería la traza de una matriz. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que recordar? Recuerda que se dice que A es una matriz cuando, o es una matriz cuadrada, ¿ya? De orden n, cuando el número de filas es igual al número de columnas, y obviamente hay una diagonal principal y una diagonal secundaria, ¿ya? ¿Qué teoremas se van a cumplir con respecto a la traza de una matriz?
me dice, si A y B son matrices cuadradas del mismo orden y si esa matriz es un escalar, se cumple, ¿qué me dice? Que la traza de la suma de dos matrices es igual a la traza de una matriz más la traza de la otra, o menos. Ahora, ¿qué otra más se cumple? Que la traza de una matriz por un escalar es igual al escalar por la traza de esa matriz. Y además se cumple que la traza del producto de dos matrices es igual a la traza del producto de esas dos matrices en diferente orden, ¿no? Acá es AB y acá es BA. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo, vamos a la parte más divertida. Dice, si las matrices A, me está dando 2, A y B, o sea, si esas dos matrices A y B son iguales, calcula el valor de X más Y más Z más B. Entonces acá nos está dando como datos, le ponemos acá, del dato me dice que la matriz A es igual a la matriz B. Eso quiere decir, bueno, en este caso sí, nosotros colocamos acá el orden, este es de 2 por 2 y este también. El orden son iguales, por lo tanto, los elementos también son iguales. Entonces vamos a empezar hallando estos primeros elementos. ¿Sí? Son iguales, ¿verdad? Entonces quiere decir que 2x más 3 tiene que ser igual a 11. 11 menos 3 es igual a 8, x es igual a 4. Lo mismo con estos elementos correspondientes, menos 3 igual a y menos 2. Menos 3 más 2, menos 2. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos son más iguales? Estos son correspondientes, tienen que ser iguales. Z más y es igual a 5, pero y ya lo hallamos, sería menos 2 igual a 5, z igual a 7. Y por último, estos son iguales. El menos 7, sí, menos 7 tiene que ser igual a este, ¿no? Ahora x ya sabemos que viene a ser menos 4 y es menos 3. Tenemos x, y, z, nos pedían que sumáramos x que salió 4, más y que es menos 2, más z que es 7 y más w que es menos 3. 4 menos 2, 2, 2 más 7, 9, 9 menos 3, 6. Y eso sería la respuesta final. Bien fácil, chicos. Otro ejemplito más. Nos dice, dada la siguiente matriz simétrica, determina el valor de la raíz cuadrada de m por n por p. Entonces acá siempre partimos del dato. Me está diciendo acá, le voy a poner b, que la matriz es cuadrada. ¿Ya? Y además, bueno, simétrica, ¿no? Entonces aquí vamos a recordar cuando una matriz era simétrica. Ya estaba, ¿no? Entonces, era simétrica si solo si es igual a su transpuesta. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hallar la transpuesta de B. Ahora recuerden que la transpuesta de una matriz es que se intercambia fila por columna. Esta fila ahora va a ser columna. La segunda fila pasa a ser segunda columna. Y también la tercera fila pasa a ser la tercera columna. ¿Sí? Entonces, si comparamos los elementos, ¿sí? Estos correspondientes son iguales, 3, 3. No, o sea, del dato me dice que son iguales, o sea que la matriz B es igual a su transpuesta. Entonces, como son iguales, todos sus elementos son iguales, los correspondientes. Entonces quiere decir que este m más n es igual a este 4. Bien. Y lo dejo ahí porque no tengo mucho dato. Siguiente, que este 4 es igual a ese m más n.
¿Ya? Ya está. Que este m es igual a p. ¿Qué más? Que este n es igual a 1. Entonces quiere decir que m más 1 es igual a 4, por lo tanto m es igual a 3. Y si m es igual a 3, p es igual a 3. ¿Ya? Y de aquí yo saco que este p es igual a m. O sea, p es igual a 3. ¿Qué nos piden? La raíz cuadrada de m por n en este caso m salió 3, n salió 1 y por p que salió 3. Y es raíz cuadrada de 9 que sería 3. Y ya está. ¿Sí? Facilito entonces. A continuación ustedes van a resolver los ejercicios planteados de Explícalo comprendido. Ustedes pueden.